Bueno, compañeros, continuando con la clase, ahora nos toca resolver el ejercicio 9. Ya. Me dice que considera un cilindro imaginario de radio 25 centímetros y longitud 40 centímetros, que tiene una línea infinita con carga positiva dirigida a lo largo de su eje. La carga por unidad de longitud es de eh, delta igual a 6 microcoulomb sobre metro. Para el inciso A, ¿cuál es el flujo eléctrico a través del cilindro debido a esta línea infinita con carga? Para el inciso B, ¿cuál es el flujo a través del cilindro si su radio aumenta a 50 centímetros? Para el inciso C, ¿cuál es el flujo a través del cilindro si su longitud aumenta a 80 centímetros? Aquí tienen la gráfica del cilindro con carga positiva. Vamos a graficarlo, vamos a dibujarlo nuevamente. Este sería el ejercicio 9, ¿no? Ya. Dibujamos el cilindro. Dibujamos la cara con línea infinita. Tiene carga positiva, ¿no? Ya. Vamos a escribir los datos que tenemos. Tenemos el radio del cilindro, que es 25 centímetros. Tenemos la longitud del cilindro, que es 40 centímetros. Eso lo vamos a transformar a metro, ¿no? 25 centímetros a metro sería 0,25 metros. 40 centímetros a metro serían 0,4 metros. Tenemos la carga por unidad de longitud, que es de 6 microcoulombs por 10 a la menos 6, ¿no? 6 por 10 a la menos 6 coulomb sobre metro, ¿no? Tenemos para el caso vamos a necesitar el coeficiente de permisividad, que es EU igual a 8,85 por 10. Esta es una constante por si acaso, ¿no? A la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Ya. Ya. Para este caso de un cilindro con una línea infinita de carga positiva sobre su eje, el ingeniero también se los habrá deducido la fórmula, que es esta. El campo eléctrico resultante va a ser igual a la carga por unidad de longitud sobre 2
pi por el radio del cilindro por el coeficiente de permisibilidad. Entonces esto igual a Newton, ¿no? El campo eléctrico. Esa sería la fórmula que vamos a utilizar para este caso de un cilindro que le esté atravesando una línea infinita de carga positiva. Para este caso vamos a utilizar esta fórmula. Ya. Para el inciso A me pedía hallar, me dice cuál es el flujo eléctrico a través del cilindro. Sabemos que también para este caso el flujo eléctrico es igual al campo eléctrico por S. Ese es el área, ¿no? Del cilindro. Esto sería igual a Newton de metro cuadrado sobre Coulomb, ¿no? Esa sería la fórmula. El área para este caso sería ese sería el área 2pi por el radio por la longitud. Ahí tienen tres fórmulas ya que vamos a utilizar en este caso. Estas son las únicas tres fórmulas que vamos a utilizar. Ya. Ahora, para el inciso A, me pide hallar el flujo eléctrico a través del cilindro. Primeramente tendría que hallar con esta fórmula el campo eléctrico que va a generar esta carga positiva. Entonces, reemplazando datos aquí, tendríamos que campo eléctrico sería igual a, aquí tenemos la carga por unidad de longitud, que es 6 por 10. 6 por 10 a la menos 6 Coulomb sobre metro sobre 2pi por el radio del cilindro, 0,25 metros, ¿no? Por el coeficiente de permisividad, que es 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Con eso ya tengo mi campo eléctrico. El resultado sería 431.606. 431.606,6 Newton sobre Coulomb. Ahí ya tengo mi campo eléctrico para el inciso A, ¿no? Pero me falta hallar el flujo. El flujo sería, reemplazando dato, sería que el flujo es igual a campo eléctrico por el área. Pero sabemos que el área es igual a 2pi por radio por L, ¿no? Ya. Entonces, reemplazamos datos. Tenemos que el campo eléctrico ya lo hemos hallado.
6 newton sobre coulomb por 2 pi por el radio, 0,25 metro por L, 0,4 metros. Entonces, el flujo para el inciso A sería igual a 2,71 por 10 a la 5, elevado a 5, en unidades de newton por metro cuadrado sobre coulomb, ¿no? Aquí metro por metro sería metro cuadrado, ¿no? Con eso ya tengo el resultado del inciso A. Si tienen alguna duda hasta aquí, me la pueden hacer saber. Creo que no, ¿no? Ya. Continuamos. Ahora me falta para el inciso B y C, ¿no? Ya voy a borrar nuevamente. Y ya sería el inciso B. Aquí lo vamos a reemplazar directamente. Para el inciso B me decía cuál es el flujo a través del cilindro si su radio aumenta a 50 centímetros. Entonces, aquí ya no va a ser, aquí el radio para el inciso A era 0,25. Entonces solo vamos a cambiar aquí eso. Ahora en el inciso B me dice que el radio va a ser 0,5 metros. 0,5 metros. Entonces, reemplazando datos, tenemos que, reemplazando esto en la cálculo ahora, el campo eléctrico para el inciso B va a ser 21,58,03. Ya, ese ya sería el campo eléctrico para el inciso B. Ya. En este caso, ahora vamos a hallar el flujo para el inciso B. Reemplazando, se va a ocupar la misma fórmula para todos los incisos. Aquí el radio era 0,25. Ahora lo vamos a cambiar a 0,5, ¿no? 0,5 metros, ¿no? En el inciso B me daba el radio en 50 centímetros. Los 50 centímetros convertido a metros sería 0,5, ¿no? Reemplazamos solamente los datos aquí. Sería el campo eléctrico 0,3, ¿no? Reemplazando en la calculadora me sale el mismo resultado. Ustedes mismos lo pueden verificar para el inciso B. 0,71 por 10 elevado a
5. Ese sería el campo eléctrico y el flujo eléctrico para el inciso B. Si tienen alguna duda hasta aquí, me la pueden hacer saber. Bueno, y creo que no. Ya, entonces seguimos con el inciso C ahora, ¿no? Para el inciso C. El mismo procedimiento. Solo que en el inciso C me dice que cuál es el flujo a través del cilindro si su longitud aumenta a 80 centímetros. Entonces, aquí vamos a cambiar radio y longitud, porque el radio se va a mantener en 0,25. Porque en el inciso C solamente me dice que cambia la longitud L, 80 centímetros, el radio se mantiene. El radio se mantiene, ¿no? Entonces, aquí, entonces reemplazando la fórmula, tenemos esto, tenemos 2pi por radio. Aquí sería el mismo radio del anterior, ¿no? Del comienzo. 0,25 metros. Por el coeficiente de emisividad, ya. Sería el mismo campo eléctrico del inciso A. 43, 16, 0, 6. 06,6. Sería el mismo campo eléctrico. No. Ahora, en lo que sí va a variar va a ser en el flujo. Aquí, campo eléctrico por 2pi por el radio, el mismo, pero la longitud va a cambiar. Ya no va a ser 0,4, va a ser 0,8, ¿no? Entonces, el campo eléctrico lo copio nomás. Campo eléctrico por 2pi por el radio, que es el mismo, 0,25 metros, pero por la longitud. Aquí cambia, ¿no? Ahora es 0,8. 80 centímetros a metros es 0,8. 0,8 metros, ¿no? Ya. Entonces, el resultado de todo esto me saldría 5,42 por 10 elevado a 5. Ya. Con esto ya terminamos el inciso C. Bueno, ya sería todo el ejercicio, ¿no? Como ven, solamente se va a aplicar esta fórmula en este caso. El flujo es igual al campo eléctrico por el área, ya que no tiene ningún ángulo de inclinación, es solamente por el área. Ya si esto tuviera un ángulo de inclinación más o menos de así, por lo menos, digamos, en ese sentido va a ir el cilindro. Digamos que aquí va a haber un ángulo de inclinación de 30, ¿no? Entonces su área sería 2pi, perdón, esto no, el área está bien. El campo eléctrico cambiaría, ¿no? El flujo. Este sería su flujo eléctrico. Por S por el flujo eléctrico, creo que
es coseno, ¿no? El ángulo de inclinación sería coseno del ángulo, ¿no? Pero como en este caso el ángulo no tiene ningún ángulo de inclinación, solamente sería por S, ¿no? Ya, con este ejercicio ya prácticamente concluimos todo lo que viene a ser el primer parcial. La próxima clase vamos a seguir ya vamos a empezar con ejercicios para el segundo parcial. Si tienen alguna duda hasta aquí, me la hacen saber. Creo que nadie, ¿no? Bueno, entonces aquí terminamos. Suerte para su parcial. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Ya la próxima clase empezamos con ejercicios para su segundo parcial. Bueno, terminamos por hoy. Nos vemos en la otra clase. Hasta luego.